Esta serie de videos trata sobre arquitectura de computadoras y si bien hasta ahora ya más o menos conocemos los bloques funcionales de una computadora, vamos a ver que hubo muchas formas de hacer arquitecturas a lo largo de los años. A la hora de utilizar una computadora, de utilizar una unidad central de procesos y saber qué componentes tenemos disponibles, puede parecer complicado al principio porque es mucha información, puede parecer muy abrumadora, pero lo que han hecho los fabricantes han definido la arquitectura de programación de una computadora, ISA, Instruction Set Architecture, y lo que se agrupa en la arquitectura de programación es todo lo que necesita conocer el programador para poder utilizar esa computadora. Hay ciertos detalles de la implementación de la computadora que el programador no necesita conocer. ¿Cuáles son las cuatro cosas mínimas que necesita conocer un programador para poder utilizar una computadora? Los registros que la unidad central de proceso dispone para poder hacer las operaciones, la cantidad de memoria direccionable y en qué posiciones de memoria existe efectivamente memoria, ¿sí? Si tenemos dos computadoras, dos PCs, y en una hay 1 GB de memoria RAM y en la otra hay 2 GB de memoria RAM, bueno, un programa que requiera más de 1 GB de memoria RAM no puede ejecutarse en la que tiene 1 GB de memoria RAM. Así que tenemos que conocer la memoria direccionable. Luego, el set de instrucciones y los modos de direccionamiento que van de la mano, porque cada una de las instrucciones del conjunto de instrucciones del set de instrucciones va a tener un modo de direccionamiento, así que esas dos cosas van de la mano, aunque para una instrucción en particular podrían llegar a existir más de un modo de direccionamiento en muchas arquitecturas, por eso se nombran las dos como un conjunto. Necesitamos conocer cómo le instruimos a la unidad central de procesos qué operación tiene que hacer. Y bueno, y eso es una instrucción que está definida dentro del set de instrucciones. Hay ciertos componentes que son necesarios para diseñar una unidad central de procesos, para diseñar una computadora, que el fabricante los tiene que poner, si no, no puede lograr que la arquitectura funcione, pero que no son necesarios que el programador los conozca. Por ejemplo, hay ciertos registros que son necesarios para poder mover cosas del lugar adentro de una CPU que la unidad central de procesos va a utilizar, pero que si al programador ni le contamos que esos registros existen, no le va a afectar en su vida cotidiana nada, ya que con conocer el set de instrucciones y los registros accesibles le alcanza. Hay ciertos componentes internos que las unidades centrales de procesos tienen, que al programador no les interesan conocer, y cómo se conecta todo adentro de la CPU tampoco le interesa. A nosotros que somos estudiantes de arquitectura de computadora nos va a interesar, pero para un programador que solamente quiere programar una computadora no necesita saber cómo funcionan todas las conexiones internas dentro de una computadora. Así que estos tres grupos los vamos a tomar como partes de la estructura de la computadora. O sea, lo que le da soporte a la arquitectura es la estructura. También esto se suele conocer como microarquitectura. Es cómo se implementa la arquitectura, se llama microarquitectura o estructura. Y la arquitectura de programación es lo que le interesa al programador a la hora de usar una computadora. A lo largo de los años hubo muchos tipos de arquitectura de programación. Las primeras que vinieron con las calculadoras elementales, que eran computadoras en cierta forma, eran unas arquitecturas orientadas al stack, donde los operandos que ingresaban a la ALU solamente podían proveer de un stack. Un stack, al ser una pila, solamente se puede insertar por el tope o retirar por el tope. Entonces, los últimos dos elementos, o sea, los que estaban más arriba en la pila, eran los que iban a ingresar a la ALU. Y luego el resultado se iba a depositar en el tope de la pila, ¿no? Porque se iban a consumir los dos operandos y íbamos a tener uno nuevo que iba a ingresar al tope de la pila. Con lo cual, la única forma de interactuar con la ALU era a través de la pila y los resultados quedaban siempre en la pila. Por ende había que armar las operaciones con cierto orden, in-order o post-order, para que se pudieran resolver secuencialmente. Inmediatamente después de que la gente se diera cuenta que era muy complicado programar en polaca inversa, aparecieron las arquitecturas de tipo acumulador, más tipo von Neumann, donde hay un registro acumulador o varios registros acumuladores, los cuales se conectan a la ALU y los resultados siempre pasan a través del registro de ese acumulador. Cuando tenemos que ingresar un operando en el acumulador, usamos alguna instrucción como load, que va a memoria a buscar el valor del operando y lo deposita en el acumulador. Luego hacemos una suma en otro acumulador, traemos otro valor a otro acumulador, hacemos la suma
y depositamos el resultado en otro acumulador. Dado que tener un acumulador generalmente es muy poco, las arquitecturas empezaron a incluir más de un registro, entonces tuvimos las arquitecturas tipo registro memoria, donde hay más de un suele haber más de un registro disponible para el programador y es muy similar al acumulador, solo que tenemos más registros, pero uno de los valores puede provenir directamente de la memoria, ¿sí? Directamente uno de los operandos lo leemos de memoria con algún modo de direccionamiento absoluto directo o algo por el estilo. La arquitectura registro-registro es una arquitectura en la cual de memoria no podemos ingresar directamente a la ALU, sino que sí o sí tenemos que pasar por un registro y luego las operaciones se hacen entre registros. La ALU solamente puede operar con valores que están almacenados en los registros. Esta es la arquitectura RISC-V que nosotros vamos a conocer. Por último, existieron en algún momento las arquitecturas que permitían operar directamente sobre memoria, ¿sí? Vemos que en la ALU pueden ingresar dos valores que provienen de la memoria y el resultado escribirse en memoria, lo cual ya es complicado porque quiere decir que tiene que haber más de un camino para acceder a la memoria en paralelo. Y si bien esto existió y se considerara como que era bastante eficiente porque no necesitábamos traer datos al acumulador en varios pasos, directamente operábamos en memoria, el problema que tiene esto es que las memorias suelen ser un poco más lentas que las unidades centrales de procesos. Entonces, operar directamente contra memoria nos fuerza a trabajar a la velocidad que trabaja la memoria. Y si eso es más lento que la velocidad que trabaja la CPU, bueno, estamos desperdiciando potencial. Una de las primeras arquitecturas que se hizo popular fue la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann, diseñada por John von Neumann allá por los 50, plantea que hay una unidad central de procesos con su unidad de control y que las instrucciones y los datos se almacenan en una unidad de memoria. Entonces existe una forma de apuntar a esas instrucciones y esos datos con un bus de direcciones, el cual es unidireccional, controlado por la CPU, y a través del bus de datos, que es bidireccional, podemos acceder o a instrucciones o a datos. El problema que tienen estas arquitecturas es que se forma un cuello de botella, ya que a veces el sentido del bus de datos es desde la memoria circulan los datos hacia la CPU, pero en otros momentos, por ejemplo cuando estamos almacenando algo en memoria desde la CPU, el sentido es el inverso. La CPU es la que fuerza a través del bus de datos un dato en memoria. Ese cambio de sentidos requiere esperar ciertos tiempos para que las señales se estabilicen. Y ese es el mayor problema que tiene la arquitectura von Neumann. Como las instrucciones y los datos se almacenan por los mismos caminos, por los mismos buses, entonces tenemos el problema de que uno tiene que ser bidireccional y esto crea cuello de botellas. Es muy común encontrar que en las arquitecturas tipo von Neumann la unidad central de procesos sea microprogramada. No quiere decir que no pueda existir una unidad central de procesos cableada en una arquitectura von Neumann, pero generalmente eran por microprogramas, ¿sí? Tenían microcódigos para resolver las instrucciones. Como ya planteamos, los microprogramas simplifican la implementación de instrucciones, ya que es cargar unos y ceros en la tabla de microprogramas y podemos inventar la instrucción que se nos ocurra, pero esto requiere que los fabricantes de compiladores incluyan estas nuevas instrucciones que nosotros le agregamos una arquitectura. Eso crea una segmentación enorme porque pueden existir distintas computadoras con distintos set de instrucciones y los compiladores tienen que amacarse como para soportar a todas. Dado que hay ciertas arquitecturas que tienen instrucciones muy específicas que solamente se van a usar para un fin muy particular, los compiladores suelen no soportar estas instrucciones especiales. Por ende, todo lo que ganamos implementando una instrucción para resolver un problema específico se pierde si los compiladores no las utilizan. La única forma de utilizarla sería programar en Assembler, pero programar en Assembler lleva mucho más esfuerzo que escribir un programa en un lenguaje de alto nivel. Por ende, entraron en desuso las arquitecturas de computadoras que son microprogramadas. Las arquitecturas que las reemplazaron son las tipo Harvard, en donde podemos notar que no existen caminos bidireccionales. Si bien hay caminos que van y que vienen, por ejemplo entre los registros y la ALU, estos son dos caminos separados. Por uno se va y por el otro se vuelve. No hay bidireccionalidad. ¿Cómo funciona arquitectura tipo Harvard? El contador de programas apunta a una dirección de memoria y conceptualmente existe la memoria de instrucciones y obviamente
Las instrucciones pueden contener valores constantes, datos inmediatos. La memoria de instrucciones entrega la instrucción que se va a ejecutar, se decodifica, eso va a influir entre los registros y la ALU, y si hay que acceder a memoria para almacenar una variable o para leer el valor de una variable, hay una memoria de datos, ¿sí? Y ahí está mapeada también la entrada-salida, eso lo vemos ahora en breve. ¿Por qué aparecen dos memorias? Porque físicamente podrían ser tranquilamente dos memorias. No necesariamente, existen memorias que tienen doble puerto y podrían ser una única memoria. Pero bueno, si tiene doble puerto la memoria, quiere decir que hay una de estas flechas rojas que se usa para apuntar instrucciones y otra de estas flechas rojas, otro pas de direcciones, para apuntar a los datos. Y no son del mismo. Son dos caminos distintos para acceder a datos que a instrucciones. En particular, la memoria de datos se accede con una dirección que siempre está almacenada en un registro y como se le puede sumar un offset, por eso siempre sale de la ALU la dirección de un dato que está almacenado en la memoria de datos. Bien, hablamos un poquito de la memoria direccionable y esto nos lleva a hablar sobre el bus de direcciones. ¿Cuántas direcciones distintas puede direccionar una CPU? Bueno, va a depender de cuántos valores distintos podamos poner en el bus de direcciones. El bus de direcciones está compuesto por cables. Esos cables son de una cantidad fija. Vamos a suponer 10 cables. Si tenemos 10 cables, tenemos 10 bits, los cuales pueden cambiar entre 0 y 1. Así que tenemos 2 a la 10, o sea, 1024 combinaciones distintas que podemos poner en el bus de direcciones, con lo cual la memoria direccionable para esa CPU sería 1024 palabras, ¿sí? Una CPU que tiene un bus de direcciones de 10 bits. Eso es lo que nos referimos como memoria direccionable. Existen esquemas de multiplexado que vamos a ver en la parte de memoria que hacen que eso se duplique, con lo cual con 10 bits en realidad estaríamos representando 20 bits y tendríamos un mega en vez de un K direcciones, por eso lo vemos en la parte de memoria. Cuando vimos los bloques funcionales de una computadora, vimos que existe la CPU, la memoria y las interfaces de entrada-salida. Entonces, la CPU tiene que de alguna manera poder acceder a memoria y a las interfaces de entrada-salida. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace direccionando a través de los bases de direcciones. Existen arquitecturas de 4 bases donde existen 2 bases de direcciones lógicos, aunque físicamente no existan 2 bases, lógicamente se consideran como 2 bases, por los cuales la CPU puede direccionar o a memoria o a entrada-salida. ¿Cuáles son los problemas que trae esto? Bueno, dado que en un caso tenemos que utilizar un bus de direcciones para memoria y en el otro caso tenemos que usar un bus de direcciones para entrada-salida, la forma en la que el programador elige cuál de los dos bases tiene que utilizar es con una instrucción específica, o sea, una instrucción armada a medida, o para acceder a memoria o para acceder a entrada-salida, ¿sí? No puede ser la misma instrucción. Lo bueno que tiene en la arquitectura de 4 bases es que el espacio de direccionamiento ya no es más compartido, es independiente. Hay direcciones que son específicas para memoria y direcciones que son específicas para entrada-salida. Por ejemplo, la dirección 0x1234 puede referirse a memoria y se lee con una instrucción tipo load o store, por ejemplo, pero también la dirección 0x1234 puede ser una interfaz de entrada-salida, como un LED. Y bueno, existirá una instrucción, generalmente en Intel, que es uno de los que usa este esquema, es in y out para acceder a entrada o para acceder a salida. Y bueno, tiene que haber una instrucción en particular para acceder a las interfaces de entrada-salida, una arquitectura de 4 bases. Así que por un lado es bueno porque podemos tener la misma dirección en ambos bloques funcionales, pero también tenemos que ser conscientes de que hay que usar una instrucción específica para cada caso. Por ende, los diseñadores de CPU tienen que inventar esa instrucción específica para cada uno de los pasos. Veamos a continuación un video de cómo funcionaría una arquitectura de 4 bases.
Generalmente las computadoras tienen un espacio direccionable que es mucho más grande en el momento que se diseñan que la cantidad de memoria disponible que existe en ese momento. Entonces, ¿es necesario tener separados los espacios de direccionamiento entre memoria y entrada-salida? Bueno, es una cuestión que el diseñador de computadoras tiene que evaluar y tiene que decidir qué tipo de arquitectura va a utilizar. La gran mayoría de diseñadores de computadoras utilizan arquitecturas de tres bases, donde existe un único bus de direcciones y a través de ese bus de direcciones se direcciona tanto a memoria como a dispositivos de entrada-salida. Eso quiere decir que ahora quien va a usar una arquitectura de computadoras basada en una arquitectura de tres bases tiene que tener conocimientos de en qué rangos de direcciones hay memoria utilizable, por ejemplo, para guardar variables, y en qué rango de direcciones hay dispositivos de entrada-salidas, por ejemplo, conectados a un LED para encenderlo y apagarlo. Veamos a continuación cómo funcionaría una arquitectura de tres bases. Tengamos en cuenta que aquí no necesitamos instrucciones específicas para acceder o a memoria o a entrada-salida. Con la misma instrucción podemos acceder a los dos bloques funcionales independientemente. Existen computadoras cuyo conjunto de instrucciones, set de instrucciones, set en inglés es conjunto, cuyo conjunto de instrucciones suele resolver problemas que son complejos, operaciones que son complejas. ¿Sí? No solamente resuelven sumas, restas y desplazamientos, sino que resuelven operaciones que son más completas. Veamos un ejemplo en x86. En x86 hay una instrucción que se llama CMPS, que viene de Compare Strings. Si ustedes alguna vez utilizaron la instrucción string compare, la función string compare en C, donde ustedes le pasan dos punteros a string y devuelve si los strings son iguales o no, y básicamente string compare lo que hace es compara posición a posición los contenidos del vector hasta que llega al nulo o hasta que los strings son distintos en cada posición. Bueno, hay una instrucción entera en x86 que hace exactamente lo mismo. Ustedes a través de los registros le pasan dos referencias a memorias apuntando al comienzo de dos strings y automáticamente la instrucción devuelve 0 o 1 si los strings son iguales o los strings son distintos. Por ende, ese string compare de C termina resolviéndose con una única instrucción en x86. ¿Sí? Buenísimo. Ahora el problema es que si el compilador no está al tanto que el set de instrucciones contiene esta instrucción, probablemente no la utilice. Entonces, como el compilador de C tiene que generar string compare no solo para x86, sino para un montón de otras arquitecturas, probablemente decida resolverlo por su cuenta, hacer la comparación de los strings y no utilizar esa instrucción que permitiría hacer que se resuelva la comparación de strings de manera mucho más eficiente.
Muchas veces los compiladores permiten, con alguna opción a la hora de configurarlo, forzarlo a que utilice esta instrucción. También nosotros podemos llamar assembler dentro de un programa en C y hacerlo nosotros a mano. Pero los sets de instrucciones complejos resuelven operaciones complejas, pero de vuelta, depende de si el compilador que estamos utilizando lo implementa o no lo implementa. Si no, la única opción es escribir nosotros el código en assembler. Dado que esto era tan común que pasara, de que los compiladores no terminaban implementando todas las instrucciones, en los 80 la segmentación de arquitecturas era muy grande, o sea, había muchos distintos tipos de set de instrucciones para computadoras que eran prácticamente iguales, porque había instrucciones a medida que en algunos casos existían y en otros casos no existían. Los compiladores directamente ignoraban todas estas instrucciones a menos que sean muy populares o a menos que alguien pague como para soportar esa instrucción en particular. Dado que todo esto que se gastaba diseñando un set de instrucciones complejo que resuelva problemas complejos se terminaba desperdiciando, bueno, se tomó una filosofía de diseñar set de instrucciones cada vez más elementales, con la menor cantidad de instrucciones que se pueda, y que después el compilador se encargue de, reutilizando muchas de esas instrucciones, resolver las operaciones complejas. Lo que se busca es que existan pocas instrucciones, pero que esas pocas que existen se resuelvan de la forma más eficientemente posible. Ahora, ¿qué pasa con todo el silicio que sobraba, que ahora no vamos a utilizar implementando instrucciones complejas? Bueno, tranquilamente podemos agregar más registros de propósito general para que los programadores puedan usar. Es mucho más beneficioso tener muchos registros donde ir guardando valores temporales que tener una instrucción que resuelva algo muy complejo. Entonces ese silicio generalmente se utilizó para resolver agregando mayores registros de uso general.